Aumentan las enfermedades de transmisión sexual. Los expertos alertan de prácticas de riesgo y de una falta de conciencia sobre los riesgos que pueden conllevar un grave problema de salud. Por ejemplo, la clamidia, que en 3 años ha pasado de 44 casos a 133. Lo mismo con enfermedades como la gonococia o la sífilis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Su Salud, la cita con la salud que ustedes tienen cada semana aquí en esta casa. Hoy vamos a hablarles del preocupante aumento de las enfermedades de transmisión sexual, una realidad que preocupa a los sanitarios riojanos. Nos lo ha contado el jefe de enfermedades infecciosas del Hospital San Pedro, el doctor Oteo. La pérdida del miedo a contraer una infección de transmisión sexual, la disponibilidad de drogas que permiten mantener relaciones sexuales prolongadas, con múltiples parejas, es un fenómeno sociológico. Y más asuntos. El Ayuntamiento de Logroño adapta 18 baños municipales para facilitar su uso a personas ostomizadas, una modificación que supone una mejora en la calidad de vida de este tipo de pacientes. Los aseos adaptados se encuentran en los centros de servicios sociales, consultorios médicos y algunos de los baños públicos del consistorio logroñés. Una iniciativa que pretende animar a más entidades públicas y privadas a que se unan a la hostelería y al comercio de la ciudad, ya que la adaptación de los baños es posible realizarla con muy poca inversión y facilita la vida de las personas ostomizadas. La ostomía es llevar el intestino a través de la pared abdominal hasta la piel. Por ahí salen las heces y una bolsa tiene que recogerlas pegada a la piel del paciente. El gran problema que tienen estos pacientes es que la salida de las heces a través de esa bolsa no se puede controlar. Entonces, en cualquier momento puede haber una descarga de heces y que la bolsa se despegue y necesiten cambiarse no solo la bolsa, sino a veces también incluso la ropa porque se han manchado. No solo va a ayudar a los ostomizados, aunque hayan sido ellos los que hayan liderado este tema, sino que va a ayudar también a los urostomizados que tienen la bolsa de la orina, a gente con incontinencia, a personas con determinados tipos de problemas que a nadie le gusta tener un lavabo común cuando tienes un problema de este tipo, ¿no? El Ayuntamiento de Logroño ha adaptado hasta ahora 18 baños de diferentes dependencias municipales para facilitar su uso a personas ostomizadas. Con esta actuación se mejora la vida de este tipo de pacientes, porque sin baños adaptados apenas salen de sus hogares y si lo hacen es por tiempo muy limitado, siempre cerca de casa. Y se han celebrado las primeras jornadas formativas que imparte la Policía Nacional para prevenir y evitar las agresiones que sufren los sanitarios. La policía insiste en la importancia de denunciar estos casos para que no queden impunes. En 2022 hubo 90 incidentes a sanitarios en La Rioja. Un total de 90 incidentes violentos a profesionales sanitarios se notificaron durante 2022 en La Rioja, un 66% más respecto al año anterior. Afectaron a 112 trabajadores. Por suerte solamente ha habido que detener el año pasado a una persona y lo que va de año tenemos a 2 personas detenidas por agresión. Para dotar de herramientas y enseñarles a actuar en estos casos, la Policía Nacional ha organizado jornadas formativas como esta, las primeras que se ofrecen en La Rioja con una parte teórica y otra práctica que recrea situaciones de riesgo y cómo actuar para minimizar las consecuencias de la agresión. Para, en primer lugar, evitar cualquier tipo de agresión y, si no puede ser posible evitarla, para que se tengan habilidades y herramientas para gestionar esa situación de conflicto en lo máximo posible. Además, se ha creado la figura del interlocutor sanitario de la Policía Nacional como un elemento fundamental de contención de las agresiones, pero se insiste también en la importancia de denunciar. Uno de los objetivos que tiene el plan es concienciar a las víctimas de las agresiones de la necesidad de denunciar los hechos y los autores para evitar la impunidad. El siguiente paso es extender esta actividad formativa a otros profesionales del sector, como celadores o vigilantes de seguridad, y también está previsto llegar hasta el ámbito universitario.
Y más asuntos. El doctor Alberto Lafuente, el gerente del Servicio Riojano de Salud, pidió un permiso para viajar hasta Turquía, ayudar a las víctimas del terremoto. No es el primer viaje que realiza de este tipo, perteneciente al conocido como Equipo Español de Ayuda y Respuesta a Emergencias. Ya ha participado en una docena de misiones. Lafuente ha abogado por dar visibilidad a las crisis olvidadas, ya que ha recordado que en la actualidad hay activas 28 guerras en el mundo y también más de 85 millones de refugiados. El doctor Alberto Lafuente, gerente del SERIS, es miembro también del Equipo Español de Ayuda y Respuesta a Emergencias, el conocido como Grupo STAT. En febrero estuvo en Turquía apoyando a las víctimas del terremoto. Mucho más avanzado, con sistema sanitario mucho más potente. Salía en prensa, es verdad, y salían los medios de comunicación, es verdad. Había edificios perfectamente construidos y al lado otros que era imposible encontrar aquí a nadie. ¿Y cómo trabajábamos allí, dentro del hospital? Lógicamente, en las primeras semanas, los primeros días, muchísimo frío. Tampoco teníamos oxígeno. Lo que vimos fue muchas heridas muy feas, muchas fracturas, mucha patología de ese estilo. Lafuente ha viajado a diferentes países azotados también por grandes catástrofes. Uno de los que más le ha marcado es el terremoto de Haití, que dejó 350.000 muertos. Fijaros, este fue el motivo por el que estoy yo ahora aquí. Bueno, está un poco yo ayudando un poco más. Siempre cuando volví dije, joder, si hubiese gestionado mejor hubiésemos salvado a más gente, y empecé a estudiar. Entonces, a partir de ahí los másteres y tal, pero es esto, o sea, realmente viene la acción humanitaria, es decir, cuánta gente podía haber salvado y no salven. Después vendrían intervenciones en países como Pakistán o Afganistán. Donde vamos generalmente son países vulnerables. Hay guerras, donde hay violencia, donde tienen construcciones muy poco volubles, ¿no? Y eso hace que fallezca mucha gente. ¿Y de estas experiencias ha aprendido? Porque dormíamos, y esto lo aprendí yo en Afganistán, cómo hacerlo sin oxígeno y en este caso era con ketamina, ¿no? Y el paciente está respirando, tiene los ojos abiertos, no es consciente de nada, evidentemente, porque no tiene cara a sufrimiento, y se pueden hacer cosas. O sea, en definitiva, esta gente nos ha enseñado mucho más que nosotros hemos apoyado. Países en continua crisis para los que se ha creado la beca de las crisis olvidadas. Creo mucho en las crisis olvidadas, sobre todo porque creo que hay que dar visibilidad a estas crisis donde realmente hay mucha gente muriéndose. Ahora hay más de 85 millones de refugiados en el mundo, pero yo creo que es tan gratificante poder ayudar a la gente de esta forma. Y esta semana nuestro espacio para la entrevista es con el director general de Humanización, Prestaciones y Farmacia, Gonzalo Aparicio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, hay mucho que hablar sobre ese uso racional de los medicamentos en una época en la que la automedicación parece que está a la orden del día. Sí, exacto. El uso racional de los medicamentos, que ya está definido por la Organización Mundial de la Salud, y básicamente es la utilización adecuada de los medicamentos por parte de profesionales sanitarios y también por parte de la ciudadanía, de los pacientes. Al final se traduce en buscar la eficiencia en la elección de tratamientos y salud, calidad de vida y contribución a la sostenibilidad del sistema. Entonces, por eso es una de las líneas de trabajo principales en la dirección. En la dirección que usted trabaja y que se ha creado ese aula del medicamento, de la que me gustaría también que charláramos y nos explicara un poquito. Sí, pues dentro del uso racional podemos actuar o en el ámbito de los profesionales sanitarios, que ya llevamos tiempo haciéndolo y seguimos de una manera muy intensa dedicando pues, recursos a ello, y también podemos actuar en el ámbito del ciudadano, del paciente. Y es ahí donde queremos ahora intensificar más nuestra labor. Entonces hemos creado ese aula del medicamento, que es una iniciativa para formar e informar a los ciudadanos sobre algo muy concreto, que es la adherencia al tratamiento, que se traduce en seguir o tomar la medicación siguiendo las indicaciones que nos ha dado el profesional sanitario, porque realmente tenemos datos alarmantes. La Organización Mundial de la Salud nos dice, bueno, a todos los países desarrollados,
que al menos la mitad de pacientes que toman medicación de manera crónica lo toman de manera incorrecta. Entonces esto repercute muy negativamente en la salud y está en nuestras manos, en la administración, en el propio paciente, el poder poner una solución. Y de ahí que hayamos creado este aula del medicamento para poder acercarnos a la ciudadanía y informar, ¿no?, acerca de lo importante que es seguir o tomar correctamente la medicación. Esa pauta que nos dicta un profesional y que, como dice, ese dato alarma, ¿no?, un poquito de la OMS y que dice que esos pacientes crónicos que deben tomar una medicación pautada, pues quizás no la están tomando y que hay que intervenir, ¿no?, y ayudarles. Exacto, y además hay que identificar cuáles son los motivos, ¿no?, por los que no se toma correctamente la medicación. El medicamento cada vez va a estar más presente en nuestra sociedad, año tras año aumenta la esperanza de vida, por tanto tenemos a una población cada vez más envejecida y esto hace que, bueno, que aumente también la prevalencia de enfermedades de carácter crónico, de carácter degenerativo y como consecuencia pues, se medica más a la población. Claro. Incluso hay personas que toman varios medicamentos, ¿no? Son personas polimedicadas. Entonces es muy importante tomar correctamente esa medicación, porque la primera causa por la que un medicamento no hace el efecto deseado es porque se toma de manera incorrecta. Entonces está en nuestras manos poder cambiar pues estos datos. Claro, qué interesante, no es solo automedicarse, sino además lo que está pautado, si no lo tomamos tal cual nos lo ha dicho un profesional, bueno, pues no tiene esos resultados. Claro, todo tiene un porqué. Si nos prescriben un medicamento concreto y hay que tomarlo una vez al día y por la noche, es por un motivo. Por algo. Y además queremos hacer mucho hincapié en la toma de los antibióticos, porque ya tenemos un problema muy serio, que es la resistencia a los antibióticos. No va a ser un problema en un futuro, es que ya lo es. Y entonces es muy importante desde la ciudadanía o el propio paciente contribuir a esa lucha contra la resistencia. Y la manera de hacerlo es cumplir adecuadamente con el tratamiento. Si un médico, un odontólogo nos prescribe un antibiótico para tomar durante 7 días, hay que tomarlo durante 7 días, no durante 4 o 5 y lo dejo de tomar porque bueno, ya me empiezo a encontrar bien, no, porque dejamos bacterias que se empiezan a aprender ese mecanismo de acción del antibiótico, generan otros mecanismos para contrarrestar esa acción y además lo transmiten a otras bacterias. Entonces empieza ya la resistencia a esos antibióticos. Qué interesante, se va a hablar mucho, como decía, y ya es presente, no solo futuro, de esa resistencia a los antibióticos, que es algo que desde luego va a traer de cabeza a los científicos y a los profesionales sanitarios. Exacto, sí. Hablaremos mucho de ello. Sí. Vamos a tener que luchar día a día contra ellos, sin duda. Este aula del medicamento, ¿cómo se coordina? Es decir, ¿dónde se acude? ¿Quién puede acudir? ¿Es un servicio que está ya para los riojanos disponible? Sí, ahora nos estamos coordinando con ayuntamientos para hacer ese llamamiento a la población, a la ciudadanía. Y a partir de ahí, pues realizar una convocatoria. Al final lo que hacemos es una sesión, es educación sanitaria, ¿no? Es una sesión de aproximadamente 1 hora donde abordamos el tema del medicamento pues desde el principio, definiendo lo que es un medicamento, de qué está compuesto, de ese principio activo, de ese excipiente, y ya vamos recorriendo todo el flujo del medicamento hasta que identificamos los motivos por los que hay dificultad para cumplir adecuadamente con ese tratamiento y también proponemos soluciones, ¿no?, que facilitan la administración o toma del medicamento. Quiero hablar también de unos profesionales sanitarios como son los farmacéuticos, que son ese punto de acceso más fácil, de primera mano para la población también, y que hay que hablar de ellos y poner en valor su trabajo. Sí, además tienen una función muy importante en el ámbito sanitario, porque es un profesional sanitario experto en el medicamento, pero es que es el profesional sanitario quizá o uno de los más accesibles para la población, hablando principalmente del farmacéutico de oficina de farmacia. También tenemos compañeros trabajando en hospitales, farmacéuticos en la administración, pero de cara a la ciudadanía, el farmacéutico de la farmacia pues, es el profesional más cercano.
y además le gusta trabajar de manera coordinada con otros profesionales como médicos, enfermeras, trabajadores sociales, y es muy importante acudir a él pues cuando se tiene cualquier duda sobre el medicamento, ¿no? Sobre cómo se toma o si me debo tomar este medicamento, ¿no? Me lo han contado en casa y no sé si es presente ahora o viene de una prescripción de hace más tiempo y ya no lo debo tomar. Entonces siempre lo vamos a tener a nuestra disposición. Una figura clave, desde luego. Humanización en salud, ¿qué quieren decir estas tres palabras? Sí, bueno, pues humanización, tenemos en esta dirección la suerte o el privilegio de tener el primer apellido de humanización. Entonces, humanización es considerar al paciente en todas sus dimensiones, no solo en la patológica o la biológica, que le hace ser un paciente, sino también en la social, en la psicológica, en la espiritual, en la familiar. Es tratar al final al enfermo y no solo a la enfermedad. Entonces estamos también elaborando, tenemos una línea de trabajo en humanización y formamos parte de un aula de mecenazgo junto a la Universidad de La Rioja y a la compañía Janssen. Y a partir de ahí pues queremos desarrollar actividades para fomentar esta humanización y además en un ambiente universitario, lo que son muy buenas noticias. Porque si los estudiantes, en concreto en el grado de enfermería, pueden empezar a integrar esa humanización o a conocer ese concepto, pues en un futuro, cuando ya sean profesionales sanitarios, les va a resultar todo más fácil, ¿no?, de aplicar. Entonces es otra línea principal de trabajo que tenemos en la dirección. Por lo que entiendo, un apoyo transversal al paciente. Sí, es seguir al paciente en todo su recorrido por el ámbito asistencial, ¿no?, para que no se pierda en ningún momento, porque el paciente necesita en ocasiones de más de un profesional sanitario. Entonces, todos los profesionales tienen que estar coordinados y en el centro tiene que estar el paciente. Hay que trabajar por y para el paciente. Bueno, pues esa humanización que, como dice, está en el centro de su labor, en este caso como director general, y que habla mucho de esa parte, en este mundo tan digital, de cómo al final alguien que te tienda la mano y esté cerca de ti. Sí, porque tenemos además que identificar esas amenazas y el mundo digital puede ser una de ellas, ¿no?, para mantener la humanización. A veces perdemos o ponemos más atención en la tecnología que en el propio paciente, Hasta estos ejemplos más simples, cuando tenemos la pantalla del ordenador delante y el paciente al lado, casi pasamos más tiempo mirando esa pantalla o viendo unos resultados allí que en el propio paciente. Entonces, a través de esta línea de trabajo también se identifican estas posibles amenazas y bueno, se intenta poner medios para nunca perder de vista ese trato humano con el paciente. Pues nos quedamos desde luego con esa reflexión tan bonita. Gonzalo Aparicio, director general de Humanización, Prestaciones y Farmacia, un placer que haya estado hoy con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Y nosotros ahora vamos a continuar, en este caso con el reportaje de la semana y la importancia de las enfermedades de transmisión sexual, algo que preocupa a los sanitarios, en este caso también los riojanos. Aumentan de manera considerable las enfermedades de transmisión sexual en España. ¿Qué ocurre en La Rioja? Hemos quedado con el jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas para que nos cuente, nos dé algunos de esos datos y nos ponga también en alerta sobre lo que está ocurriendo aquí en nuestra comunidad. Doctor Oteo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Encantado. Gracias por recibirme. Nada, gracias a vosotros, porque hay que comunicar estos problemas que estamos sufriendo. Es un problema, como dices tú, a nivel nacional. Vamos a hablar de aquí a La Rioja también, porque afecta a los profesionales. Estáis preocupados, ¿no?, por ese aumento de las enfermedades estamos preocupados porque hay un incremento importante y la población tiene que ser consciente de que pueden tener un grave problema de salud, ¿no? Y como tal, lo mejor es dar unas normas, decir lo que está ocurriendo,
para que se puedan tomar medidas preventivas. Informar, para eso estamos hoy aquí en este programa de salud. Vamos a charlar un poquito, si le parece, Venga, doctor. Vamos a sentarnos. ¿Nos sentamos aquí o...? Sí. Vale. Preocupa a los profesionales, también a los profesionales, pues en este caso sanitarios, usted como responsable de enfermedades infecciosas aquí en este Hospital San Pedro. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, yo creo que hay un repunte bien constatado de este tipo de enfermedades. Puede haber muchos factores que lo han favorecido. Estamos saliendo de una pandemia en la que ha habido ciertas restricciones, hemos necesitado un confinamiento, limitar nuestras relaciones sociales, y ahora que estamos intentando volver a esa normalidad, entre comillas, pues las personas quieren relacionarse, ¿no? Esto es uno de los puntos importantes. Pero lo que sí hemos visto es que antes de la pandemia había un número de enfermedades de transmisión sexual considerable, pero que ahora que estamos saliendo, las cifras son muy superiores a antes de la pandemia. Luego hay otros factores sociales que están haciendo que se incrementen este tipo de infecciones, ¿no? Posiblemente, aparte de lo que ha supuesto la pandemia, la pérdida del miedo, ¿no?, a contraer una infección que tenía muy mal pronóstico, como es el VIH, SIDA, la utilización de drogas recreativas, el chemsex. ¿Cuáles son esas enfermedades de transmisión sexual más acuciantes que más os estáis encontrando, que más han aumentado? Bueno, lo que más se ha incrementado han sido las uretritis por clamidia y gonococo. Hemos pasado de tener, por ejemplo, 40 casos, alrededor de 40 casos en 2018, a tener pues exactamente, por ejemplo, en el caso de la clamidia, que es un agente que está provocando muchos problemas, pues en 2018 44 casos y en 2022 133, un incremento grandísimo. Lo mismo con la gonococia, ¿no? La sífilis también se está incrementando. El VIH más o menos seguimos en la misma línea, y estas son enfermedades que están relativamente bien documentadas, son de declaración obligatoria, pero hay otras como el herpes genital, las infecciones por papilomavirus, que en principio sabemos que también se están incrementando. Quizás el papilomavirus, gracias a la vacunación, se está conteniendo y disminuirán los números de cáncer de cuello de útero, ¿no? Ha emergido una nueva infección de transmisión sexual, como es la viruela del mono, el monkeypox. Se puede adquirir de otras formas, pero la vía que nos estamos encontrando en la mayoría de los casos es la transmisión sexual. La ciencia ha avanzado y, como decía, ¿se ha perdido el miedo a estas enfermedades de transmisión sexual? ¿Uno piensa que ya se puede curar? Yo creo que sí, ¿no? A veces cuando enviamos mensajes a la población decimos que hemos avanzado mucho, que hemos convertido a esta infección en una enfermedad crónica, que con una pastilla logramos que el individuo recupere sus defensas, que deje de ser infectivo para los demás, ¿no? Que por tener un contacto con esa persona, si está tomando la medicación y está siendo efectiva, pues va a dejar de ser un problema para el contagio. Pues todo esto hace sin lugar a dudas que la gente pierda miedo. ¿Os estáis encontrando casos de personas y gente cada vez más joven? Sí, bueno, hay trabajos, hay estadísticas que dicen que la edad de inicio de relaciones sexuales completas pues ha disminuido, ¿no? Y que en la adolescencia pues cerca del 30% ya han tenido pues, relaciones sexuales completas. Es muy importante que las personas que hayan tenido relaciones sexuales esporádicas, que se pueden considerar de riesgo fuera de la pareja, pues en algún momento tienen que hacerse el test de detección de anticuerpos frente al VIH o la sífilis, que se deben despistar
estas infecciones de transmisión sexual, para romper la cadena epidemiológica, que no sean fuente de transmisión a otras personas y ya egoístamente, no solo por ayudar a los demás, porque si detecto una infección antes de que dé la cara, me puedo librar de un problema importante. Así que las personas que hayan tenido relaciones sexuales de riesgo deberían de, en un momento dado, ir a su médico o, aprovechando que se van a mirar el colesterol o otra cosa, hacerse los test de despistaje de estas infecciones de transmisión sexual. Doctor, vamos a estar muy pendientes de esta realidad, de estos datos, como decía, y esta preocupación que hoy hemos querido destacar en A Su Salud. Gracias, doctor. Bueno, gracias a vosotros, porque esto hay que divulgarlo para que haya menos personas que se infectan, ¿no? Que si no son castos, que pongan cuidado. Hasta aquí nuestro tercer programa de A Su Salud. Ya saben que les esperamos en 7 días, aquí en la 7 de La Rioja. Adiós, hasta entonces.